nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias al coro por traernos a la memoria y renovar, ¿verdad?, esta expectativa del nacimiento de Jesús. Estamos cerca de la Navidad y es apropiado el pensar en todo lo que rodea ese nacimiento. Gracias, Elizabeth, por las lecturas, que ya no tendré yo que hacer, porque me has adelantado algunas de las lecturas que tenía pues en idea compartir en esta mañana. Lo cierto es que la Navidad es uno de los eventos más esperados del año, sobre todo por el mundo donde el cristianismo ha alcanzado o ha llegado con fuerza. Pero también podemos percibir que la Navidad la hemos idealizado de una manera que creo que nos ha
llevado a desnaturalizar el evento histórico y real del nacimiento de Jesús. Asociamos muchas veces la Navidad con luces, con fiestas, con ferias, con comidas, con reuniones familiares. Todo eso está muy bonito y nosotros lo hacemos también. Disfrutamos mucho de este tiempo. Pero perdemos quizás la esencia principal del nacimiento de Jesús. Todo lo que rodeó ese nacimiento y por qué tuvo lugar también ese nacimiento. Ahí nos encontramos, algunos celebran el Papá Noel, el Santa Claus, otros los Reyes Magos, y yo me pregunto, ¿y dónde está Jesús? Y un niño dirá, está allí durmiendo en la cuna, no lo despierten. Pero si el niño es el principal protagonista de la Navidad, todo esto se debe a él, a aquel niño que nació en el pesebre, en una cuna de paja, en un momento determinado de la historia. Y no por casualidad, todo lo que rodeó su nacimiento estaba perfectamente planificado para cumplir con los grandes propósitos de Dios. El nacimiento de Jesús fue un milagro maravilloso. Confluyen en él todas las circunstancias necesarias para que las profecías dichas y escritas siglos antes se cumplieran en él. Profecías que hacían que el pueblo de Dios estuviera a la expectativa de que un día vendría el Mesías anunciado, el Mesías esperado. Profecías que hablaban de que era un niño el que nos había nacido, por lo cual está indicándonos de que el protagonismo de aquella persona, el Mesías, comenzaba con su nacimiento, que lo que rodeaba su nacimiento no era algo superficial, sino era también importante. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El nacimiento de una mujer virgen, la necesidad de que naciera en Belén, la ciudad de David, y a pesar de que los padres de Jesús eran de lejos de Nazaret, allí se encontraban por las circunstancias, entre comillas, del destino. Tenía que ser de la tribu de Judá, del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, del linaje de David, del rey David. Anuncian también los profetas que personas de la nobleza traerían dones para ofrecérselos a aquel niño que había nacido. También anuncian los profetas que iba a haber una masacre, un infanticidio por parte del rey Herodes, por temer que su reinado pudiera ser de alguna manera retado. A pesar de la oposición a su nacimiento por el poder político, nada pudo retenerle. Y no solamente su nacimiento, sino su crecimiento, su vida, y poder llevar a cabo todos los planes para los cuales él vino a esta tierra. Toda la profecía señalaba a una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Jesús marcó la historia. Con él se produce un antes y después en la historia de la humanidad. Jesús es la esperanza para un mundo perdido, para un mundo fracasado. Jesús viene a traer luz en medio de las tinieblas. Y podemos con él encontrar y poder mirar con esperanza una puerta abierta hacia la luz, hacia la libertad, hacia la salvación. Y esta es la expectativa de esperanza que muchos en el pueblo de Dios estaban esperando. Se les había anunciado que había de venir un Mesías, un libertador, y en el sentimiento nacional del pueblo de Israel estaba este sentir que vivían con entusiasmo. En sus oraciones oraban por la venida del Mesías. En cada suceso que ocurría estaba presente la esperanza de la venida de aquel Mesías. Así que esperaban al Mesías. Nadie que haya pretendido ser el Mesías, nadie que reclamara el derecho a la mesianidad, a ser el Mesías prometido, ha presentado ni de lejos las credenciales que tenía este niño, Jesús de Nazaret.
una vida intachable, sin ninguna falta, una enseñanza a la cual no se puede objetar nada con la máxima autoridad, una humanidad perfecta, el ideal humano, lo mires por donde lo mires. A pesar de ello, a pesar de que le esperaban, dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué gran paradoja. Siglos esperando al Mesías y cuando el Mesías viene no lo reconocen. Sin embargo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y todo lo que le rodea ha causado un impacto tan fuerte, no solamente en el pueblo de Israel, sino en toda la tierra, en todo este globo terráqueo, un impacto tan fuerte que no ha menguado hasta el día de hoy. Pero ¿qué esperaban aquellos que esperaban un Mesías en la época del nacimiento de Jesús? Quizás esperaban a alguien más famoso, alguien más poderoso, alguien más noble, alguien con sangre azul, y se encontraron con un bebé acostado en un pesebre, donde los animales van a comer, porque no había lugar para él en un lugar más digno. Como el rey Mesías prometido, que ellos esperaban, iba a ser aquel bebé que nacía humildemente en una cuna hecha de paja. Pero no obstante, a pesar de haber nacido en absoluta humildad, haber vivido una vida sencilla y haber muerto como un malhechor, Jesús es la persona más influyente de toda la historia. En él se confluyen todas las circunstancias necesarias para que él fuera el Mesías prometido. Si Jesús no era el Mesías, nadie más pudo serlo, ni antes ni después. Realmente es un misterio la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Dios se haya hecho hombre y haya habitado en medio de nosotros. Y quizás para aquellas personas que rechazaron al Señor, que rechazaron al Mesías, que no le reconocieron, pasó desapercibida la necesidad imperiosa de que aquel niño, de que aquel Mesías naciera humildemente, que naciera de esta manera. El relato del nacimiento de Jesús no podía ser un invento de unas mentes brillantes. De inventarse el nacimiento de Jesús, hubieran elegido una historia más impactante en gloria y en esplendor. Hubieran hablado de un niño que nació rodeado de gloria y de honor, no a un niño naciendo en un pesebre. El nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, en un pesebre era algo impensable. Por eso la mayoría no lo reconoció, aun cuando lo estaban esperando. Pero Dios lo escogió así. Era imprescindible que así fuera, que aquel niño naciera en esa humildad, porque era imprescindible que su verdadera naturaleza, su divinidad, estuviera oculta la mayor parte del tiempo. De otra manera, la divinidad de Jesús, como Hijo de Dios, si se hubiera manifestado en toda su gloria y esplendor, habría absorbido de tal manera los pensamientos de quienes contemplaron a aquel niño y luego le vieron crecer, que hubiera hecho imposible el misterio de la humanidad y todas las lecciones que acompañaron a Jesús como hombre. No se hubiera destacado el hombre perfecto, lleno de amor, con quien podían relacionarse de tú a tú. Y sobre todo no hubiera podido ir a la cruz como un malhechor para llevar a cabo la obra para la cual vino a esta tierra. Ocupar la cruz como un malhechor, pero sin pecado, para cargar con el pecado de la humanidad. Él era Dios, Dios con nosotros, Emmanuel había de ser su nombre, pero ese Dios con nosotros tuvo necesariamente que manifestarse en humildad para que su divinidad quedara oculta tras la humanidad para poder llevar a cabo su obra. Jesús es el Salvador de esta humanidad. El evangelista Lucas, un médico e historiador,
se detiene en distintas escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús y recoge el testimonio de algunas personas para quienes no pasó desapercibido este evento tan trascendental para la historia humana. La primera de ellas fue María y luego José, los padres escogidos por Dios para traer a la vida a aquel niño, a aquel Mesías, el Hijo de Dios. Aquella mujer por medio de la cual, permaneciendo aún virgen y por obra del Espíritu Santo, habría de nacer el Hijo de Dios. María era una mujer virgen, desposada, a la que se le anunció que de forma milagrosa iba a tener un bebé en su seno. Se le dijo a María que su nombre había de ser llamado Jesús, porque Jesús significa Salvador, y él iba a ser el Salvador del mundo. El ángel le anunció que había de ser grande, que a pesar de que era un niño nacido en pobreza y en humildad, iba a ser el más grande, hijo del Altísimo, y que estaría destinado a sentarse en el trono de David. Y María, con humildad también, pero con obediencia a Dios, recibe y acepta este encargo tan importante de ser el medio por el cual la humanidad perfecta del Señor Jesucristo viene a la vida. Luego María, cuando se entera de su embarazo, va a ver a una pariente suya llamada Elizabeth. Elizabeth, cuando ve a María, todavía no sabe la noticia de que ha quedado embarazada de un bebé. Y cuando encuentra a María entrando por la puerta, su vientre se conmueve y sus entrañas se mueven, reconociendo que estaba delante de ella la madre de su Señor, la madre de su Salvador. Y a un hombre sencillo también, al marido de Elizabeth, Zacarías, un sacerdote, Dios le da el anuncio del nacimiento y de quién sería este niño que había de nacer. Él dice cosas tan interesantes como que Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha visitado, ha venido a nuestro encuentro, ha venido para morar con nosotros, pero también ha venido para redimir, es decir, para libertar del pecado a la humanidad. Dios nos levantó, profetizó Zacarías, un poderoso Salvador. Un Salvador con poder para salvar. Un Salvador que tiene capacidad para salvar. Y ese niño de Jesús, que muchos lo rechazaron, ese niño de Nazaret, el niño de Belén, que nació en Belén, Jesús de Nazaret, que muchos rechazaron, se convirtió en el poderoso Salvador que todos necesitábamos. Él traería, le dijo Zacarías en su profecía, salvación a los creyentes de todos sus enemigos. Que Dios traería por medio de él misericordia y que se acordaría del pacto que Dios había hecho con sus padres, de traer salvación y libertad. Luego se presentó el anuncio, una vez nacido el bebé, a unos pastores que estaban apacentando su rebaño en el campo. Y allí encontramos a unos sencillos pastores que reciben la grata noticia de que ha nacido un Salvador. Y vienen las huestes celestiales, se abre el cielo y las huestes celestiales entonan cantos de alabanza y anuncian: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el Mesías. Aunque nadie lo crea, aunque nadie lo quiera, Él es el Cristo de Dios, el Mesías esperado. Y aquellos sencillos pastores recibieron una señal para saber quién era el niño. Dice: id y veréis a un niño en pañales. Bueno, esto es lo normal. Un niño, un bebé está en pañales. Pero lo veréis acostado en un pesebre. Y ahí está la señal. ¿Quién esperaría encontrar a un niño acostado en un pesebre?
En cada manifestación de la humillación de Jesús, del niño Jesús relacionado con su humanidad, se hacía no obstante también manifiesta la gloria de su divinidad. Él nació de una humilde doncella de Nazaret, pero el anuncio de su nacimiento vino rodeado de gloria. Un ángel fue quien se le presentó para darle este anuncio. Él fue puesto en un pesebre, pero ahí aparecen huestes celestiales rodeadas de gloria, entonando himnos y anunciando la venida del Mesías. Él pasó hambre y fue tentado en el desierto, pero los ángeles del cielo venían y le servían. Lo mismo que cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní antes de ser crucificado. Él se sometió al bautismo que no le era necesario, pero una voz del cielo atestiguaba su verdadera naturaleza. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas veces se sintió acorralado y amenazado, pero inexplicablemente se deslizaba en medio de aquella multitud que le buscaba para quitarle la vida. Cuando fue clavado en la cruz, el cielo se oscureció y la tierra tembló porque no podía soportar la muerte del Salvador. Y en nuestra escena del nacimiento, cuando María y José traen la ofrenda de los pobres como era obligatorio de venir cuando el niño tuviera, después de haber pasado el tiempo de la purificación que era necesario para las mujeres en aquel entonces, se presentan con Jesús en el templo y reciben el testimonio de la grandeza de aquel niño. Tenemos a dos personas mayores, dos abuelos que están más para allá que para acá, como se diría en el día de hoy, pero derrochando entusiasmo, sabiduría y esperanza. Ahí hay dos personas mayores que están a punto de irse, pero a uno de ellos se le había dicho, mira, tú no vas a morir hasta que veas con tus ojos al Mesías, al Señor. Aquel hombre se llamaba Simeón, y Simeón iba con confianza y con esperanza al templo, porque él había recibido la promesa de que él no moriría hasta ver la consolación de Israel. Y cuando él ve a aquel niño, el Espíritu Santo le indica, este es el niño. Y entonces cuando él lo coge en sus brazos, él puede decir ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué han visto? Han visto un bebé, sencillo, pero no, él dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Así que Simeón, un hombre mayor a punto de morir, pero no murió hasta recibir la promesa de ver a aquel niño que venía para salvación. Y una mujer, Ana, profetisa, que era viuda hacía 84 años, con lo cual, imagínense la edad que tenía, aproximadamente por 100 y pocos años como mínimo. Esa mujer todos los días iba al templo. ¿Y por qué iba todos los días al templo? Porque también tenía esperanza. ¿Y qué esperanza tenía? Pues ella tenía la esperanza de ver el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Y cuando ve al niño Jesús en los brazos de Simeón y junto con sus padres, dice, este es el niño que todos estábamos esperando. Y adora a Dios y le da gracias. Y hablaba del niño a todo el mundo. ¿A quién se presentó el anuncio del Señor? A personas sencillas. No se le dijo a los reyes, no se le dijo a los poderosos, a los políticos, sino a gente del montón. Así lo eligió Dios. Y la Escritura dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La mayoría no le recibió. Pero dice que a los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? Pues Juan lo dice, a los que le recibieron son los que creen en su nombre. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición tan grande. Que podamos contemplar a ese niño de Belén, sí, acostado en un pesebre, pero en ese acto expresando que toda la gloria y toda la humanidad que en él se encierra
está escondida para que veamos su perfecta humanidad, para que Él pueda desarrollarse como un niño normal y para que pueda llevar a cabo la obra para la cual vino a esta tierra, que era enseñarnos de parte de su Padre y finalmente ir a la cruz para morir en nuestro lugar y por nuestros pecados. También nosotros hoy en día podemos tener una actitud para con el Señor similar a aquellos que estaban esperándole pero no le recibieron, o aquellos que le estaban esperando de corazón y de verdad y que le recibieron también en su corazón. En la primera Navidad Jesús pasó desapercibido para la mayoría. Pasó desapercibido lo más importante, la esencia de la Navidad, que era el niño y todo lo que significaba aquel niño, el Hijo de Dios, el Mesías, Emmanuel, viviendo entre nosotros. Jesús hoy en día también es la esperanza, es nuestra esperanza. Tenemos también la expectativa en aquel niño de Belén, que habiendo cumplido la obra y habiendo llegado a la cruz, cargado en la cruz con nuestros pecados, se nos ofrece hoy en día libertad, perdón de pecados y expectativa también de la vida eterna. De manera que lo mismo se nos dice a nosotros hoy. Es verdad que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, y aquí podemos estar nosotros, y muchos de nosotros le hemos recibido en nuestro corazón. Le hemos recibido como nuestro Salvador. Le hemos recibido como el poderoso Salvador que es capaz de perdonarnos nuestros pecados, de limpiarnos de toda maldad, de darnos vida eterna y de darnos entrada en la gloria por toda la eternidad. ¿Cuál es tu actitud para con el niño Jesús? Las evidencias son abrumadoras. En este tiempo tan corto no me da tiempo a hablar de ello, pero las evidencias de que este niño Jesús es un ser trascendente, el Hijo de Dios, son tan enormes que nadie que haya profundizado en ellas ha quedado en incredulidad. ¿Cómo está tu corazón con respecto a Jesús? A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El privilegio de ser hecho hijo de Dios no es universal. Tampoco nadie queda excluido, pero lo reciben solamente aquellos que creen en su nombre. Aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador. Aquellos que han entendido que son pecadores, pero que en la cruz de Cristo hay perdón de pecados y podemos recibir por medio de la fe el don gratuito de la vida eterna. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir pensando. Ahora vamos a escuchar alguna canción más del coro y que podamos pensar en la Navidad de una manera más trascendente. No meramente un acontecimiento romántico que trae en nuestra mente emoción, que lo es, pero sobre todo saber que ese niño que nacía en Belén quiere nacer también en tu corazón, quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere darte vida y vida nueva y quiere darte esperanza para esta vida, pero sobre todo esperanza de vida eterna por toda la eternidad. A Él sea la gloria. Amén. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.